Muchas gracias. Iniciamos el turno de preguntas, comenzando por el grupo autor de las solicitudes de comparecencia. Y el profesor Bastida tiene que ausentarse durante la comparecencia porque tiene clase a las 11. Por tanto, quienes quieran dirigir preguntas al profesor Bastida, que lo hagan en primer término para facilitarle que pueda seguir dando respuesta a la comisión. Tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Bueno, muy brevemente, primero quiero agradecer en nombre de nuestro grupo la comparecencia de los tres profesores y felicitarles porque en tan escaso tiempo han sintetizado los aspectos claves de lo que estamos tratando y además, en fin, plantearon elementos de equilibrio muy interesantes, ¿no? Un par de cosas en general, no digo en concreto a ninguno. La cuestión de la iniciativa de las 500.000 firmas son más 500.000 que algunos grupos parlamentarios que forman parte de las Cortes. Sin embargo, las iniciativas de los grupos parlamentarios en las Cortes se pueden hacer sobre cualquier materia. Digo esto abundando un poco en lo que dijeron, ¿no? Como 500.000 firmas, y repito que son más que los votantes de algunos grupos que tienen esa capacidad, hay quienes manifestaron en el Pleno que, bueno, que no es relevante como propuesta. No sé si les parece, creo que fue el señor Presno que aludió al número de firmas que se piden en otros sitios, que incluso sería mejor hasta bajarla, ¿no? La cantidad esta. A cualquiera de los tres tampoco. Sí, se podría bajar, aunque yo creo que actualmente el sistema de iniciativa legislativa, al poderse recoger firmas por cauces telemáticos, pues ya se facilita muchísimo esa cuestión, ¿no? Y, por otra parte, existe, como dije antes, un poco la cuestión de entender que porque se recojan 500.000 firmas, pues es cualquier enmienda que se haga a una iniciativa legislativa parece que ya es ir en contra de la voluntad ciudadana. Pero, bueno, 500.000 firmas no es la voluntad ciudadana, es la voluntad de 500.000 electores, lo cual es realmente importante. Yo creo que lo importante no es si son 500.000 o 400.000, sino primero que exista una iniciativa legislativa popular sin límites o sin los límites que establece el artículo 87, que yo creo que son excesivos esos límites. Y luego, pues que haya a mi juicio, por lo menos el límite ese presupuestario, porque afecta pues al propio sistema de gobierno. Pero no habría problema en rebajar ese número de firmas, ¿no? Sí, bueno, muy brevemente. No, en lo que es la propuesta en sí no se propone, de hecho, rebajar el número. Se considera que es un número que es más alto del que hay habitualmente en el derecho comparado, pero bueno, que refleja un poco la seriedad de la propuesta. No es tan fácil tampoco conseguir este número, ¿no? Y efectivamente, en relación con la cuestión presupuestaria, aunque no está explícitamente en el artículo 87.3, se deduce por el artículo 134 que no cabría en la materia. Se puede, digamos, hacer de manera expresa, pero en todo caso yo creo que la interpretación ya se derivaría de ahí, ¿no? Y abundando en la cuestión de números, se dijo que, bueno, la propuesta en materia de validez de una consulta, de un referéndum, se habla de la participación de más de la mitad del censo, ¿no? Vamos a decir, del cuerpo electoral. Y por comparación también con la realidad que vivimos, es conocido que nuestros eurodiputados y eurodiputadas están en el Parlamento Europeo 5 años, y ya ocurrió más veces, sin que llegue al 50% la participación del censo. Sin embargo, nadie cuestiona la validez de la representación de estos eurodiputados. Lo digo porque tantas cautelas cuando se trata de pedir un referéndum, o sea, de que tenga validez, resulta que otras cuestiones, por el hecho de ser democracia representativa, vale que participe solo el 30 y pico %, con lo cual un 70% del censo no participa y, sin embargo, los consideramos perfectamente representantes del pueblo español.
Pero es un problema de las elecciones y de la participación, ¿no? No porque eso es un defecto, no porque exista ese defecto vamos a legitimar otro defecto distinto, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que el problema que plantean instrumentos de democracia directa es que se pueden convertir en instrumentos de demagogia. Porque se puede presentar una iniciativa sobre una cuestión concreta. Claro, se puede decir iniciativa para reformar los impuestos y suprimir el IVA. Bueno, sí, bajaremos los impuestos, pero dígame usted entonces, no hago hospitales, no hago... Y eso ya no se plantea en un referéndum, mientras que en una Cámara legislativa sí se plantea ese debate. Si hay una iniciativa por un grupo parlamentario, aunque sea del grupo mixto, que no ha sido elegido por 500.000 personas, sin embargo, ese problema ya se suscita en la Cámara y mientras que en la iniciativa legislativa popular lo único que se dice es quiero que no exista el IVA, por ejemplo, que solo existan impuestos directos. Claro, si se rechaza eso es que la Cámara no está en consonancia con los ciudadanos, es que la Cámara tiene que resolver cuestiones mucho más complejas, que es poner en coordinación la bajada de impuestos con la inversión, ¿no? Sí. Y una cuestión que dijo antes el profesor Alaez sobre el tema de la cuestión internacional, de tratados, por ejemplo. Hay un tratado, por ejemplo, anterior a la Constitución, como es el Concordato con la Santa Sede. Si se excluyera de cualquier posicionamiento, podría seguir eternamente, ¿no? Como quizás pretenda el Vaticano. Bueno, lo primero, para que no quede duda, yo personalmente estoy en contra del concordato y creo que sería una buena idea denunciarlo. Pero un poco hilando las cosas que se han ido comentando hasta ahora, claro, es que yo creo que vuelve a planear la contraposición entre democracia representativa y democracia directa. No su complementariedad, sino su contraposición. Es que un diputado se supone... Lo manda así el artículo 66 de la Constitución, que es representante del pueblo. Es decir, no es expresión de los votantes que le votaron, representa los intereses de todos los ciudadanos. Se supone, no digo que siempre lo haga, digo que se supone. Y, por tanto, cuando criticamos que la democracia representativa se ha convertido en una democracia de intereses lobísticos, que creo que es una crítica correcta y legítima, porque a veces esa patología aparece, lo que no podemos es sustituirla por la democracia directa del interés lobístico de 500.000 electores o de 1 millón de electores, que expresan solo su interés, no el interés general. Expresan legítimamente, pero únicamente su interés, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido lo que hay que preguntarse es si es conveniente que al margen de la institución representativa en la que se supone que debe haber una reflexión deliberativa racional acerca de lo que es conveniente para la sociedad en cada nivel, en este caso en el nivel internacional se decide a nivel nacional, es decir, a nivel del Parlamento Nacional, si esa cuestión, cuando trasciende los intereses particulares de un Estado, deben impulsarla a los ciudadanos o no. Y yo tengo mis dudas. Evidentemente, en el caso del concordato, que es un tipo de tratado internacional muy específico, pues puede ser, pero piense en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en otros tratados, en los tratados de la Unión Europea, sin ir más lejos, que cabrean mucho hoy en día a muchos ciudadanos, ¿no? Pero no sé hasta qué punto somos tan libres para desvincularnos de ellos, por mucho que los ciudadanos lo quieran impulsar. No vamos a hacer más preguntas, reiterar el agradecimiento. Grupo Mixto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a los 3 profesores por su comparecencia ante esta comisión que estoy seguro que nos resultará de mucha utilidad, por lo menos a mí me ha resultado de mucha utilidad. Quiero ir rápido porque además quiero hacerle la pregunta al profesor Bastida y no quiero entrar en colisión con su tarea docente. Hay una cuestión que a mí me preocupa además con las implicaciones prácticas que ya estamos viendo que tiene en esta Cámara también, que hacía referencia a los límites a la ILP en relación con la materia presupuestaria y en concreto sobre
sobre que no pudiese afectar a la ley presupuestaria o aquellas cuestiones que supusiesen tanto mermar la capacidad presupuestaria del Ejecutivo porque supongan un incremento en el gasto o una reducción de los ingresos. Pero claro, viendo en la práctica el uso de esa capacidad por parte de los gobiernos, podríamos llegar prácticamente a limitar casi cualquier materia objeto de iniciativa legislativa popular, porque en esta Cámara lo estamos viendo. Aquí ha habido, usando una capacidad que consta en el reglamento de esta Cámara, una serie de vetos por parte del Gobierno y además, en fin, utilizando la doctrina constitucional en la materia, que prácticamente le da una capacidad altísima, casi absoluta al Gobierno para poder vetar leyes que comprometan su capacidad presupuestaria, pero ¿qué límite le ponemos a esa capacidad o esa limitación? Porque podríamos prácticamente dejar sin contenido la iniciativa legislativa popular, porque yo creo que hay muy pocas leyes que pudiesen que no vayan a suponer en alguna medida, de alguna forma, aunque sea tangencialmente, un incremento del gasto o una disminución de los ingresos. Bueno, habría que poner que afecte directamente a esa capacidad, pero vamos, si se hace una iniciativa legislativa sobre una ley de interrupción voluntaria del embarazo, pues evidentemente afectará, porque se dirá que afecta si es que se establecen criterios de que tiene que haber unas agencias de asesoría a las embarazadas que pretenden interrumpir su embarazo, en fin, o a las propias, en fin, pruebas diagnósticas prenatales, pues también en la medida en que van con cargo a la seguridad social, pues también sería lo mismo, pero tendría que ser que afectase de una manera directa y sustancial, no de una manera accesoria. Bien, gracias. También en esta cuestión de la colisión de la democracia directa con la democracia representativa, en fin, esas cautelas de que, por ejemplo, siempre que no fuese rechazada por 3/5 de la Cámara, en el caso de los referéndums, precisamente podría darse en situaciones, hombre, la mayoría de 3/5 es una mayoría muy amplia, amplísima, pero podría darse algún bloqueo cuando estamos viviendo un sistema bipartidista, ¿no? Por ejemplo, en el que la suma de los dos grandes partidos en muchos casos ha dado esa suma de 3/5. Y yo además coincido con parte de su inicial reflexión sobre la necesidad de una reforma constitucional bastante más amplia que lo que supone esta iniciativa, ¿no? Pero si introdujésemos esa cautela, también prácticamente el acuerdo de los dos partidos mayoritarios bloquearía cualquier posibilidad de plantear, por ejemplo, un referéndum, ¿no? sobre cualquier tipo de cuestión. Sí, eso es un problema. Pongamos 2/3 en vez de 3/5. Es decir, yo creo que podría haber unas cuestiones que realmente el Parlamento, que como dije antes, tiene que valorar no solo esa iniciativa, sino ponerla en relación con otras iniciativas, podría entenderse que esa iniciativa pues no es adecuada y es responsabilidad de si los dos grandes partidos tienen mayoría de 3/5, en las siguientes elecciones habrá que conseguir que no tengan esa mayoría de 3/5. Eso sería lo ideal, ¿no? Bien, nada más. Muchas gracias. Nosotros, en fin, tampoco somos partidarios de esa sustitución, ¿no? Sino de que la democracia directa sirva precisamente para mejorar la democracia representativa. Lo que pasa es que el juego de equilibrios entre un mecanismo y otro creo que tiene que ser muy precisos, porque si no, en fin, podemos llegar a situaciones de bloqueo que no suponga una mejora, sino que precisamente la democracia representativa sea el bloqueo para la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, ¿no? Y creo que desgraciadamente está pasando en muchos casos eso, ¿no? Pero, de todas maneras, mucho de que esa mayoría de 3/5 sea de los dos grandes partidos se debe al sistema electoral, como usted sabe perfectamente. Sí. Y, por tanto, una modificación del sistema electoral haría eso más inviable. Pero, en fin, si aquí en esta Cámara no se ha decidido ni siquiera reformar el sistema electoral asturiano para mejorar la representatividad de sus señorías, pues me choca un poco que se pueda abordar desde esta Cámara instrumentos de democracia directa en vez de corregir los defectos de un sistema electoral como el actual. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por su colaboración y por sus explicaciones.